Bienvenidos al último capítulo de Ciencia y Creencia. Es el capítulo dedicado especialmente a la infotecnología, la infotech. Es las tecnologías de la información. Y es que gracias a las tecnologías de la información van a tener sentido el resto de tecnologías. La nano, bio y cognotecnología en 2050. Eso es lo que se espera. En esta era es la era de la información y también es la era de la contrainformación o, como se dice, la desinformación. Sin embargo, vamos a estar hablando acerca de los beneficios que tiene la tecnología de la información en la información y en contribución a al bienestar de la humanidad. Primero vamos a abordar los problemas que tiene en este momento la tecnología de la información. Vamos a hablar del periodismo como principal ente, ¿no?, de protagonista del ecosistema, así como en las leyes o en el poder judicial los jueces son los fiscales, son protagonistas. En este poder, en este cuarto poder, el poder de la información, el periodista debe tener el control de su profesión, pero no está siendo así. Desde que el periodismo nació como academia, ¿no?, desde que se instauró en la academia, ya se instauró de forma no muy ética. La instauró Pulitzer, que fue el de los premios Pulitzer, mintiendo para vender periódicos. Fue un momento amarillista que empezó con mal pie, ¿no?, el periodismo. Pero antes ya las monarquías absolutistas lo hacían a través de la iglesia o a través de sus propios voceros, ¿no? Y antes de eso lo hacía puramente la iglesia, porque cuando la sociedad empezó a estar en sociedad y vio que un líder de opinión tenía el control del grupo, no voy a decir del rebaño, ¿no?, entonces entendió que el que tenía la información tenía el poder. Y el que tenía la información tenía un encuadre. Y a partir de ahí empezaron las guerras, los chismes de palacio, las conspiraciones para quitar a los reyes, para quitar la hegemonía de los líderes y otros tomar el mando, ¿no? Todo eso está pasando en la sociedad. Estamos en 2026, por eso no estamos en un momento donde la información sea la más brillante o la más honesta, ¿no? Siempre se ha visto, y cuando empezaron a salir los medios, ya empezó con la imprenta, ¿no? La imprenta salió para crear todo lo que era la parte de vocería y de impresiones y de todo. Salieron los del contrapoder, los del poder a atacar a esas libertades, hasta que se hizo como la liberación de la comunicación, que fue con la era de la Ilustración, para poder controlar, para poder tener contenta a una población, pero seguían siendo controlados, porque entonces empezaron a expandirse pensamientos. Entonces siempre el pensamiento ideológico que ha contaminado la verdad. Por eso siempre hablábamos de la ciencia y de la creencia, era que utopía, distopía, realidad y verdad.
todo lo que se escape de todo eso va a hallar la verdad. A través de la religión, a través de las creencias o a través de la ciencia, vamos a buscar la verdad. Y hoy la información que tenemos tiene mucho impacto porque está acrecentada con las tecnologías audiovisuales. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras significa que por muchas palabras que digamos, sin una imagen acompañada, no tiene el alcance exponencial que tiene. Por eso en Internet, que es la comunicación más directa en ciertas partes de la población, porque no todo el mundo consume Internet, eso hay que dejarlo claro. No todas las personas tienen, de ahí vienen las barreras de Internet. No todas las sociedades tienen conexión a Internet. Hay sociedades donde, bueno, simplemente no hay conexión, están offline, ya sea por falta de luz, sea por falta de recursos, sea por falta del propio Internet. Entonces, estamos hablando de las sociedades libres, occidentales, ¿no? Digamos las que controlan el mundo. Sigamos hablando del poder de la comunicación, en este caso del poder de la información a través del periodismo, ¿ok? Periodismo es distinto a la comunicación corporativa, es distinta a la propaganda institucional o religiosa, es distinta a la comunicación de las ONGs. Nada de eso es periodismo. El periodismo es un profesional libre, en libre ejercicio, en libre uso de sus facultades mentales, por supuesto, pero en libre uso de su vocación, ¿no? Investiga, ¿ok? Analiza, concluye y distribuye, expone. Muchas veces no hace falta escribir un artículo para ir a decir la verdad, porque un periodista actúa de oficio y en lugar de exponer todos esos hechos en una cuenta de una red social digital, va y denuncia a la policía, punto. Va y denuncia a la fiscalía, va y denuncia. Por eso, muchas veces el periodista corre a una ONG para ser amparado, pero no es necesario. El periodista tiene, así como el abogado actúa de oficio, y cualquier ciudadano lo hace, o puede hacer, podemos actuar de oficio y denunciar cualquier hecho que sea evidentemente comprobado, ¿no?, que es un delito, o que haya indicios de delito. Entonces, ahora viene el problema del periodista en la calle, el problema del periodista dentro de una institución, el problema del periodista en su propia casa. En la calle tiene el riesgo de empezar a recibir o a escuchar a personas que ya hayan sido adoctrinadas para decir que el periodista no tiene derecho a tomar una imagen pública. No se saben las leyes, las personas no saben las leyes de libertad de prensa. ¿Cómo vamos a defenderlo si ya la sociedad está bien propensa a aniquilar la labor del periodista? Eso surge, esta es la comunidad, ¿no? Eso surge porque hay periodistas, dos, dañaron la reputación global del periodista. ¿Ok? 1, 2 en las ciudades, 1, 2 en las naciones, 1, 2 en el mundo. Entonces, ese periodista entró, escaló posiciones sin ser periodista o peor, sin tener un título, y hace que, habiendo denunciado hechos como si fuera un escándalo, en vez de denunciarlo en las autoridades pertinentes, lo denuncia y hace un show dentro de un congreso. Entonces en el congreso trabaja para ellos, porque simplemente le niegan el acceso a todos los periodistas. Entonces ese periodista ha hecho que el resto que quiera decir la verdad no pueda, porque ya lo estigmatizan. Siguiente, el periodista que trabaja en Compol, en comunicación política, no es periodista, es comunicador, trabaja en un gabinete de comunicación, pero lleva el micrófono de un medio. Esto también hace daño a la profesión. Y otro periodista, por supuesto, que hace daño a la profesión es el que miente de forma, flagrante para poder, como rencilla, porque él no está en los medios de poder, no está dirigiendo un periódico, no está lo han sacado de su rebaño. Peligroso. La información en este momento está bastante, controlada dentro de las redes sociales digitales que se crearon supuestamente para hacer que fuéramos libres, ¿no? Todos los medios están, todos los canales de comunicación en Internet están bastante controlados por un
unos programadores, unas Big Tech, que han tenido, su libre albedrío, porque es propiedad privada, ¿no? De propiedad privada que muchas veces se creó con dinero público, ¿no? De poder elegir, ¿ok?, qué mensajes son los que van a lanzar. Y eso es un gatekeeper, que es una figura que en periodismo se ve y en la carrera se estudia, que es el que va a sesgar el mensaje, ¿no? El que va a tapar, el que va a poner, el que va a guardar las puertas, ya sea en un gobierno o en una institución pública, o dentro de la política del propio medio, ¿no? Esas políticas internas del propio medio, en este caso en los canales, ¿no?, del digital, que es YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto, Twitch, todas estas redes sociales, incluso en el WhatsApp, incluso en el Telegram, ¿no? Hay evidentemente un control de las Big Tech, porque se crearon para controlar, no se crearon para liberar, no. Internet es el medio que se creó así como la radio. O sea, la radio es una tecnología que la podemos tener en nuestra casa. Lo que pasa es que la gente quiere tener que nos llegue. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar la información. Esto es muy importante. No permitir que nos llegue la información, que nos la metan por debajo del buzón, por la puerta, que nos la pongan en el buzón. No, hay que ir a buscar la verdad, ¿ok? La verdad hay que ir a buscarla, no permitir que nos las den y poder poner que no nos interese ese contenido para evitar que nos sigan bombardeando de contenido intrusivo, que cambien nuestro pensamiento. Entonces, esos son los problemas que hay en la información periodística. Vamos a hablar de la información automatizada, ¿no?, que es la informática, que es la que nos llega o la que se programa gracias a los informáticos. Los informáticos son profesionales de ingeniería de sistemas, ¿no?, que programan, unas sentencias para poder hacer que un sistema se ejecute en el menor tiempo posible. Esta es el ideal, ¿no? Transforma la información en automático, en forma automatizada. Entonces, sea de cualquier sector. Los economistas, para lo que está pasando en el blockchain, la seguridad, ciberseguridad de los bancos, en este momento va a tener un auge impresionante, ¿no?, por las CBDCs, la Central Bank Digital Currency, porque no usa tecnología blockchain. Cuando llegue el blockchain, si es que llega, pues tendrá una labor importante que ya se está empezando a trabajar para el día después de. El día después de es el día después de que, al parecer, se destruya esos códigos, esas encriptaciones de los datos bancarios, y se implante el nuevo orden mundial económico, que es el blockchain o las CBDCs de bancos digitales centrales, y que se instaure la dictadura de la moneda digital. No vamos a tener el control de nuestras propias cuentas, o vamos a tener la fiscalización in extremis, ¿no? Bueno, el informático tiene una labor en este momento de prepararse para la ciberseguridad para después del día Q, que es el día donde supuestamente se rompe, ¿no?, se hace la disrupción de la cadena de la seguridad de la seguridad bancaria, de nuestros datos bancarios. Se van a exponer nuestros datos bancarios, etcétera. Entonces, el informático de carrera. No estoy hablando del broker de IA, que esos son IAs, no tienen nada que ver con esos son usuarios, call centers, ¿cómo se llama esto? Agentes del call center. No son estos, son los que programan, los que saben programar, los que tienen una carrera donde la matemática pura y la matemática aplicada a través de la estadística, de la probabilidad, de la economía, de la administración, saber de todo eso es un informático. No es aquel que de la IA que hace en 2 minutos como un armario de IKEA. No es esto. Estoy hablando del raciocinio, de la estrategia, ¿no? Que es verdad que muchos humanos lo tienen. Muchos humanos pueden ser inteligentes, pero entonces haber estudiado informática, haber estudiado periodismo. Entonces tenemos a gente que no estudió nada, creyéndose
todo cometiendo los errores para poder servir en bandeja de plata a estos intrusos de la profesión y arruinar todo el sistema de la civilización creado, y así hacer que los bots, que no son estos, porque esto está creado a mano, ¿no? Se adueñen de nuestro sistema, de nuestro trabajo, de nuestros mundos, ¿no? Que se va a crear otro mundo paralelo, con gente nueva y gente que no conocemos, y nosotros nos extinguiremos. Bueno, esta es la catástrofe, ¿no? Hablamos de la parte de la crítica. Ahora vamos a hablar de la parte positiva. Cuando las tecnologías de la información tomen el control de Internet real, o sea, de verdad, la programación que conocemos hoy en Internet va a cambiar. Se habla del 3WC, del consorcio de la web, del Web Consortium, que es donde Internet va a estar programada ya no con código booleano, va a estar programada con código cuántico, con tecnología cuántica. Va a ser un ordenador distinto a esto. Esto quita y entramos con un computador cuántico. Eso todavía no está listo. Donde esa capacidad de cálculo, esa capacidad para hacer cálculos, ¿ok?, se va a ver en la navegabilidad. Entonces vamos a poder navegar sin ruido, no con IA. Aquí esto es un buscador que lo que hacen es programar. Esto no es la IA, no está ahí. Todavía la inteligencia artificial no está en estos ordenadores. Eso es falso. Lo que hay es una mejora del código, que es lo que teníamos que haber tenido hace décadas, ¿no? La mejora del código booleano de Internet. La mejora de la búsqueda en Internet. Hasta ahora hay mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Ahora hay menos ruido. Está habiendo también un intrusismo, porque si estás en Google, buscas una información, Google te hace un resumen perfecto, tiene las fuentes muy bien, pero solo van a aparecer esas fuentes que le estén pagando a Google. Entonces, y además, otra cosa, podemos ir a buscar en otro buscador, pero Google es verdad que está funcionando muy bien. Hay un dato muy, muy rápido. Está habiendo el desarrollo de Microsoft, ¿ok?, con el chip cuántico. Está habiendo mejoras también en IBM con el chip cuántico. Entonces, y Google también está programando su propia tecnología, está desarrollando, ¿no?, su propia tecnología. Entonces, hay que, ir viendo, testando si eso es verdad o no. Estábamos hablando de las tecnologías, de la información. Dos carreras. El informático y el periodista, juntos para procesar la información que viene de los matemáticos, ¿ok?, de ver si esos logaritmos que los cálculos, están haciendo los matemáticos son buenos, porque el informático puede negarse a programar unos algoritmos o unos cálculos, unas sentencias, porque el matemático no programa, el matemático calcula, ¿no? Y viene el informático y mete esas fórmulas y calcula en su logaritmo si eso es bueno para la humanidad. El informático tiene una labor importante para proteger. De hecho, la mente del informático siempre fue la de proteger, compartir, proteger, ¿verdad? Son estos intrusos de últimas generaciones que vienen a intrometerse, que no han tenido éxito en sus vidas, pues ahora son de agentes del Big Tech, agentes de la información. Hay otro sector de la sociedad, que son las organizaciones sin ánimo de lucro. Siempre se ha discutido que las organizaciones sin ánimos de lucro, lleguen para recibir los fondos de la disrupción, se hagan fuertes y reemplacen la labor de los profesionales libres. Entonces, estas personas que forman parte, OpenAI era una ONG que ahora, con esos fondos, lo que se ha creado ahora es una empresa que reemplazó a todos. O sea, mientras los demás estábamos pagando impuestos, ¿no?, los profesionales de la comunicación, de la información y los profesionales de la información, informática o periodistas, vienen estos de OpenAI a reemplazar, ¿verdad?, con estas aplicaciones nuestros trabajos, ¿okay? Porque el diseñador gráfico, que también ha visto mermado su trabajo, tiene todo lo que son las carreras multimedia, ¿no? Diseñador gráfico, incluso el publicista
ya está siendo reemplazado, que era el que menos, porque el publicista casi no forma parte de este grupo de la información, porque el publicista, aunque publica y todo eso, es creativo, es verdad, es una cuestión más lúdica, más publicitaria, forma parte de una cadena dentro de un sistema, dentro de una corporación, dentro del gobierno, dentro de del tejido empresarial. Pero el fiscalizador, ¿ok?, de esta era de la información es el informático y el periodista. Por eso son dos carreras y el fotógrafo también tiene una gran labor. El fotógrafo tiene una labor de mostrar el fotoperiodismo, todo lo que son las carreras de imagen, de comunicación. Pero no el de marketing. El de marketing lo que hace es vender, ¿no? Es mostrar para vender. El de publicista también, mostrar para vender. Pero el fotógrafo, el fotoperiodista, el periodista real de redacción, de investigación, de chequear la información, ahí es donde se metieron rápido. Se meten para arruinar el tejido como lo conocemos y meter a sus agentes, que ahora hay un congreso de la IA, de las agentes de la IA, donde los colegios de periodistas son los principales que meten a estas formaciones a la nueva generación. Entonces tenemos nuevas generaciones, nuevas degeneraciones, hablando más como un disco rayado, sin raciocinio, y entonces los tienes ahí cobrando 1.000 euros, pobrecito, a los 20 años, está bien, pero sin perspectiva de futuro, porque son un eslabón más. Esto por la era de la información tecnológica, de la tecnología de la información, mejor dicho, ¿no? Gracias a esta era, ¿ok?, el resto de sectores, que es la nanotecnología, la biotecnología y la cognotecnología, se van a desarrollar de forma exponencial. Gracias al desarrollo de las computadoras cuánticas, ¿verdad? Seguimos viendo la información que entra por ahí. ¿Quién está fiscalizando? ¿Quién está fiscalizando esta información? ¿Okay? Si hay un fármaco nuevo y viene un periodista y pregunta a los líderes de las farmacéuticas y la farmacéutica responde mal, el medio debe exponer esta investigación, debe exponer, es un periodista de investigación el que expone los hechos. Y policía puede investigar estas causas, porque no lo están haciendo de oficio, ¿no? Bueno, estaba hablando en este sentido que muchos casos se han descubierto es por el periodista, ¿no? Y por supuesto los abogados que actúan de oficio, ¿no? Y la fiscalía que actúa de oficio. Nunca debemos pretender que es que somos aquí los justicieros, no señor, somos garantes de la información. Los justicieros son otros de la justicia, ¿no? Si hay una connotación del periodista de ser proclive a querer hacer justicia, sí, hay un límite. Pero entonces hubiera estudiado judicatura, ¿no? Hubiera estudiado leyes, y no es así. Hay otros, los abogados que se creen periodistas, entonces los tienes con un micrófono en la mano todo el día, cuando deberían estar tecleando y haciendo unas redacciones para meter eso en los juzgados. O políticos que en lugar de estar haciendo estas labores de investigación y meter eso en los juzgados, para que también el político tiene su parte de responsabilidad, representando a las naciones, representando a los grupos, están todo el día con el micrófono en la mano, están haciendo que la gente cada vez está más acelerada, se acelera más, la gente está como... entonces la gente acá también agarra el micrófono y empieza a hablar, y todo el mundo hablando, toda una histeria colectiva. Pero nadie se va a los centros de poder con una hojita a redactar lo que está pasando. Nadie vuelve a hacer las pancartas en las calles, pero es que nadie se está registrando en los ayuntamientos para entrar a los plenos, a los plenarios, ¿no? A esos momentos una vez al mes, al menos aquí en España, donde las personas tienen derecho a ir. Nadie se atreve. Cada vez hay menos libertad para que las personas puedan entrar, pero sí es verdad que sí hay con una rigurosidad. Es como ir a guardar cita en una peluquería. La guardas una semana antes, la guardas un día antes, pues igual. Entonces el ciudadano debe ir a los centros de poder, hacer un escrito, pasarlo a su grupo político, pasarlo. Pero no, esa información se queda ahí, se queda enquistada. Entonces la población tiene la osadía de encarar al periodista, o sea, porque simplemente ellos son aquí los que saben la verdad. Bueno, váyanse a hacer su labor de ciudadanía y dejen de votar
de forma incorrecta. Entonces, votaron por gente incorrecta. Nos tenemos que tragar sus votaciones. Y ahora vienen a creerse periodistas, las personas se creen periodistas, se creen agentes del socorro, o sea, en vez de cooperantes, ellos son ahora los que van a decidir el rumbo de la humanidad, porque hay catástrofes y quieren condenar a todo el mundo que no solucione los problemas. No, usted votó por eso. Usted tiene que saber que usted votó por eso, es responsable de eso. Y si no votó, vuelva a votar que no. Y si no, eleve la causa. Las personas se están equivocando de labor social. Se están creyendo que lo van a hacer todo. Hay unos límites en la libertad de expresión. Y por supuesto, en la libertad de información. Cuando yo veo algo en la calle, yo no lo voy a salir corriendo a postear y a hacer un directo para exponerlo. Se puede hacer, pero hay que ver cuál es la gravedad del asunto, porque una cosa es un hecho flagrante, que lo puedas hacer en directo como periodista, pasar esa información de forma directa, y otra cosa es que para dónde va esa información, para la red, ¿para qué? Para que el mismo político sea el que la tape porque ya agarró el control. No, esa información va tampoco la justicia, para la policía, tampoco, porque entonces el poder político se eleva la causa a tribunales, y para ahí vienen los tribunales, ¿no? Eso forma parte de un ecosistema que todo lo que conlleva una información maltratada, ¿verdad? Y en internet la información es tóxica y nociva. En este caso no, porque en este caso se trata de crear una programación, ¿ok? Crear el software y el hardware, hablando ya de la parte más positiva, ¿no? De la tecnología, para poder, ¿ok?, crear chips para investigar los tests para la cura de enfermedades mortales sin contar con materias orgánicas como ratones o seres humanos, ¿no? Y testar esa tecnología para hacer la cura. Y todo eso viene fiscalizado por la comunicación periodística, ¿no? Porque la gente tiene que ver si eso lo vamos a adoptar o no. Y eso tiene que ver con gobierno, con todo el ecosistema de la sociedad, ¿no? Vamos a ir terminando el directo. Hoy se trataba de introducir lo que es Infotech, porque es nuestro campo, ¿okay? En este espacio es nuestro campo muy especializado, ¿no? En el que en este medio, en YouTube, también van a poner trabas, ¿okay? Van a elegir a quienes están de hecho ya lo están haciendo. De hecho ya nació así YouTube. YouTube nació eligiendo lo que íbamos a ver. Lo primero que hizo YouTube fue, y en este caso podemos hablar de lo que hizo YouTube, de lo que hizo Twitter, de lo que hizo Facebook, lo que hizo Instagram. Por ahí había otra que era MySpace, ¿no? Y otra esta, ¿no? TikTok, antes Musical.ly, ¿no? Lo que hizo YouTube cuando nació fue Made Yourself. El concepto de todos pueden hacerlo todo. Y esto ha ocasionado una pérdida de credibilidad en las profesiones, credibilidad en los artesanos, en las personas que se dedicaban a hacer pan. Eso era su profesión. Pero claro, eso, ¿por qué una persona que hace pan quiere hacerlo ella? Porque a lo mejor es la vocación de la persona, pero bueno, no es que le estés quitando el trabajo, pero sí, si te pones a hacer pan para vender, estás quitando el trabajo a una persona que es panadera, que tiene una panadería, ¿no? Y ahí viene el comercio informal, y todo esto lo ocasiona una comunicación que no tiene un castigo, ¿ok? Tú no puedes invadir la profesión de los demás. Entonces ahí viene el efecto de youtuber, ¿no? El efecto de youtuber, de influencer, lo hizo Instagram con sus fotos. Bueno, el fotógrafo que se iba gratis a los sitios y cobraba un plato de comida en lugar. Claro, un plato de comida en un restaurante vale 60 euros, pero la sesión de fotos y esa promoción que le diste vale 3.000. Entonces, ¿cómo se te ocurre? ¿No? En el caso de las media models, que eran las que reemplazaron a las top models, no es que tú fueras más bonita, es que eras más barata. Eso es todo. Todo lo que está en internet es barato. Entonces, las personas que se dedican a la comunicación, cualquier persona ahora es productor de contenido. O sea, es productor de contenido. ¿Qué eres tú? Productor de contenido. Ya está. Periodista digital, ya está. No te graduaste, no existe ninguna credencial. Bueno, ya tú.
Allá tú, porque cuando el mundo se destruya, este Internet, cuando se empiecen a pedir credenciales reales en la web semántica 3.0 y tú no tengas credenciales, ¿a dónde vas a ir? Te vas a extinguir. Entonces estudia una carrera. Tienes que estudiar una carrera y deja de meterte en las profesiones de los demás, ¿no? Este es un mensaje para la gente que le encanta meterse en las profesiones de los demás. Es que es fascinante. O que tienen sus profesiones y están exigiéndole a los demás que hagan otras cosas. Digo, pero ¿por qué no lo haces tú? ¿Entiendes? O sea, mi trabajo no es ese, mi trabajo es otro. Entonces, cada zapatero a sus zapatos. Pero como la anarquía digital en este momento es lo que está hundiendo a una profesión tan bonita, que está creada bastante sólida, ¿ok? Con una misión tan importante que es fiscalizar el poder, controlar el mensaje. Y cuando ya no se pueda más, ir a judicatura, ir a los juzgados, ¿no? Pero ahora se está yendo por una mínima cosa que no es grave, ¿no? Se está yendo a los juzgados. Están minando los juzgados de cosas innecesarias. En vez de las cosas reales, las están dejando atrás. Vamos a ir cortando la conexión. Y para terminar, este resumen fue de las tecnologías de la información que son tan importantes para acelerar el futuro, para hacer la cura de enfermedades mortales, para comunicar con rigurosidad y saber que un verdadero periodista no lo dice todo, lo dice de muchas maneras para hacer llegar el mensaje a la sociedad, sin tener que hacer ni escándalos, y controlando la comunicación en tiempos de crisis. No podemos darle el control en unos desastres naturales y catástrofes. No podemos darle el control a todo el mundo que salga hablando histérico y se ponga en las redes a llorar. Eso no se hace. No se hace porque hay personas que se hiere la sensibilidad, susceptibilidad, que no pueden hacer nada porque quienes deben hacerlo están cortando todas las ayudas posibles para que sea el ser humano el que se vuelva histérico, se vuelva impotente y termine acabando con todo. Vamos a cortar la conexión en 3, 2,